usted descarga una aplicación en su dispositivo móvil, pues usted lo que ve es la pantalla, el logo de la empresa y unas posibilidades de interactuar con esa aplicación. Entonces probablemente esa aplicación le pida un nombre de usuario, una contraseña, que usted las digita en su teléfono, pero ¿qué pasa con ese usuario y esa contraseña? Ese usuario y esa contraseña tienen que ser validados en algún sistema externo, en la nube o en las oficinas o en donde tenga el centro de procesamiento de datos la compañía que le está proporcionando esa aplicación. Ese viaje de esos datos, para poner un ejemplo muy simple, el viaje de esos datos de su nombre de usuario y su contraseña para que sean validados contra un sistema externo, eso implica que esos datos están pasando por diferentes sistemas informáticos. El modelamiento de amenazas lo que busca es identificar claramente por qué sistemas están pasando los datos sensibles que usted le proporciona a la aplicación o que usted como desarrollador espera recibir de sus usuarios para poder entender específicamente dónde pueden ser atacados ese tipo de datos. El modelamiento de amenazas es una práctica bastante común en las organizaciones, sobre todo en aquellas que desarrollan software o que ofrecen aplicaciones al público. Consiste en, principalmente, entender cuál es el flujo de datos entre los diferentes sistemas, entre los diferentes actores o incluso entre las diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el dispositivo móvil se conecta, por ejemplo, con un sistema en la nube para poder autenticar esos datos, quiere decir que esa contraseña, que sería el dato más sensible, realmente está viajando a través de un canal de internet hasta esa nube, hasta esa infraestructura en la nube, en donde va a ser procesada eventualmente. Una vez, entonces, es importante para el modelamiento de amenazas que tengamos claro cuál es el dato sensible, a través de qué sistemas se está procesando, a través de qué canales de comunicación, y de esa forma poder comenzar a proyectar si esos datos podrían ser objeto de diferentes tipos de ataques en cada punto a través de los que viajan. Por ejemplo, si pueden ser sujetos a ataques de spoofing, de suplantación, o si pueden ser sujetos de ataques de interceptación, de modificación, de fuga de datos, etcétera, etcétera. Yo quiero saber, como desarrollador, si esa contraseña que está viajando desde el dispositivo móvil de mi usuario hasta mi sistema cloud puede estar sujeta a algún tipo de ataque en ese viaje. Y ahora piense que no solo se trata de la contraseña. En todos los países de Latinoamérica, casi que del mundo, tenemos hoy en día una legislación de protección de datos personales, lo que hace que cada organización sea responsable legalmente por el tratamiento de los datos que hace de sus usuarios. Entonces, el ejemplo más simple es la contraseña, pero si usted está proporcionando datos de contacto, datos de autenticación, datos de localización, por ejemplo, a través de esas aplicaciones, es importante que el desarrollador sepa en qué puntos los ciberdelincuentes podrían llegar a buscar obtener de manera fraudulenta esos datos para poder hacer exfiltraciones y poder hacer esquemas de suplantaciones. Entonces, el modelamiento de amenazas nos sirve para entender cómo viajan los datos entre los diferentes sistemas y cómo protegerlos durante todas las etapas de su tránsito hasta que sean debidamente utilizados. Con el modelamiento de amenazas también nosotros podemos identificar otro tipo de superficies de ataque. Es decir, no solo se trata del sistema móvil o del sistema cloud, se trata también de ataques de ingeniería social, es decir, de cuáles serían los ataques a los que estarían sujetos esos datos, y de esa misma manera también comenzar a entender cómo están operando los grupos cibercriminales que se aprovechan precisamente de esas vulnerabilidades hoy en día alrededor del mundo. Entonces, el modelamiento de amenazas parte del entendimiento del flujo de los datos, de la identificación de las amenazas o de los tipos de ataque a los que podrían estar expuestos esos datos y cuáles serían las tácticas que podrían utilizar los ciberdelincuentes para poder llegar a afectar esos datos. Con eso vamos a tener un mapa muy claro de cuáles son los controles que debemos aplicar para que esos datos estén protegidos durante todo su ciclo de vida. El modelamiento de amenazas es un acercamiento metodológico al cómo entender las vulnerabilidades desde un principio de los datos que estamos tratando en nuestra compañía y de los datos que estamos tratando en nuestras aplicaciones. Estamos organizando webinars, capacitación
y educación especializada desde Antifraude para poder conocer un poco más en detalle en qué consiste toda esta metodología de modelamiento de amenazas que pues es mucho más extensa realmente y que se debe conocer en detalle. Pero también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que estén conectados con nuestro sitio web para poder conocer cada vez más detalles de todas estas amenazas novedosas que están surgiendo en el ciberespacio.